En esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 3 que tiene el siguiente enunciado. Vamos a realizar un análisis de componentes principales al archivo consumo.saf que contiene el consumo promedio de proteínas en gramos por persona al día en países de Europa, en Europa. Luego tenemos aquí que nos pide esto, realmente está prácticamente en el orden en que se generan las salidas. Realicé un análisis descriptivo de las variables. Recuerden que en este caso el genera es la media de la desviación estándar. Determine la matriz de correlación y analícela. Presente los valores propios, el porcentaje de la varianza explicada y la gráfica de sedimentación. En este caso la gráfica de sedimentación es como la varianza va decayendo en la medida de la explicación de la varianza va decayendo en la medida en que vamos aumentando el número de componentes a retener y esa varianza explicada está asociada a los eigenvalues que son productos de la transformación. Vamos a seleccionar el número de componentes, vamos a determinar las cargas componentes y analizar las variables. Vamos a seleccionar las variables para cada componente y vamos a calcular sus coeficientes. Vamos a identificar el nombre de la que le daríamos a la primera y la segunda componente. En este caso no está imprimiendo la primera y la segunda componente, pero dependiendo del ejercicio, usted puede decidir si va a incorporar una componente más a efecto de que haya mayor representatividad de las variables originales. Esto en el caso de que así usted como investigador lo amerite. Vamos a calcular los puntajes componentes sobre los datos originales estandarizados y vamos a mostrar una posible interpretación de los resultados a través de criterios de análisis. Entonces, aquí vamos a el archivo denominado consumo.saf, que ustedes los tienen en el Classroom y también se los mandé por correo. Aquí vamos a ver algunos países de Europa. Bueno, Australia, eso fue un error, eso debe ser Austria. Nosotros vamos a ir colocando allí las correcciones que estaba viendo hace un ratito. Por ejemplo, este debe ser, este es Albania, este es Austria, porque el ejercicio dice europeos, es Austria. Bélgica, Bulgaria, aquí es L. Usted también hace las correcciones. Checoslovaquia, Dinamarca, Alemania, este sería, ¿qué está viendo? Tengo la oriental, que la oriental sería la democrática. Mejor vamos a poner aquí. Recuerden que este archivo es viejo, este debe ser como de los 90, 89, 90. Fue cuando antes de la unificación de las Alemanias. En este caso es Alemania democrática. Finlandia, Francia, Grecia, Hungría. Tengo aquí Hungría, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia, Suiza, este es el Reino Unido, Rusia, Alemania Occidental, que en este caso sería la del occidente oeste o al oeste, que esta sería la federal, y Yugoslavia. Ya corregido esto, nosotros vamos a hacer el análisis de componentes principales. Yo voy a grabar esto para que quede ya en base de datos. Entonces vemos que tenemos 25 países europeos. Bueno, y queremos ver cómo la fuente de cuáles son sus principales, podríamos clasificar a los países según sus principales fuentes de consumo de proteínas. Recuerden que los alimentos tienen proteínas, pero unos en más medida que otras. También podría ser ver el consumo de alimentos. Aquí tenemos países del Mediterráneo, o sea, de la parte mediterránea o balcánica. Tenemos Grecia, Italia. En la parte balcánica tenemos Yugoslavia, Albania. También tenemos países del occidente europeo como Austria, Holanda, Suiza, Bélgica, bueno, República Federal de Alemania, Irlanda, Reino Unido, países escandinavos como lo que es Dinamarca, Suecia,
Noruega y Finlandia. Tenemos países del este, más para el este que está Checoslovaquia. Tenemos Polonia, Rusia, Hungría. También tenemos España y Portugal que están en la península ibérica. Bueno, entonces aquí tenemos esta representación de datos. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vamos a verificar, bueno, ya sabemos que esto es un número promedio del consumo de esos alimentos. Entonces vamos a poner analizar, nos vamos aquí a reducción de dimensiones. Como estamos en un análisis de componentes principales, vamos ahora a extraer por componentes principales. Entonces tenemos los estadísticos univariados. Bueno, aquí pasé la información, todas las variables. De país no, porque esa sería una variable de, si yo tuviera los países así clasificados, quizás entonces fuera diferente. Pero aquí no tengo los países clasificados así como se los dije ahorita, como para tener un criterio de selección. Tengo entonces, pero sí los podría poner para la hora de hacer algún tipo de gráfica. Este mismo ejercicio de los países vamos a utilizarlo también para análisis de clúster y ustedes puedan ver entonces la combinación de los resultados de uno con respecto a otro y los objetivos, cómo se pueden conjugar a la hora de tomar una decisión, o sea, podríamos validar. Tengo también la parte en los descriptivos, como les decía, tengo el descriptivo univariado, la solución final para ver si hubo cambio o no al extraer factores y verificar si hubo cambio en lo que son las comunalidades. Esto de la reproducida le dije que lo vamos a dar en análisis factorial. En la extracción la vamos a hacer por componentes principales. Vamos a utilizar la matriz de correlación. Vamos a usar la solución factorial sin rotar, el gráfico de sedimentación. Y inicialmente vamos a trabajar con el criterio que genera la teoría, aquellos autovalores mayores que 1. Y después decidimos si nos quedamos con lo que dice el criterio o si lo cambiamos. La rotación no la vamos a hacer hasta que veamos realmente si hay saturación o problemas en la interpretación. Las puntuaciones las hacemos, le damos clic a guardar y como variables y tener los coeficientes es cuando ya tenemos nuestra solución factorial definida. Y por último aquí tenemos pues la forma en que queremos que nos organice los datos para poder nosotros tomar decisión. Yo les hablaba en la clase pasada que yo utilizo 55, pero no significa que usted pueda usar, dejarlo en punto 10 y ver todas las cargas y analizar, pero también podría usar criterios como punto 30 o punto 50 o punto 45, o sea, que sean valores absolutos que estén sobre ese valor que nos esté diciendo que ya hay un grado de correlación más allá de moderado, por eso es que utilizo punto 55. Pero usted va a encontrar algún tipo de diferencias en textos o estudiosos de acuerdo al análisis que ellos hayan definido realizar. Le damos continuar, le damos aceptar y vamos a tener por fin aquí los resultados. El CPS me da todo, yo igual me puedo llevar todos estos resultados así, yo le puedo decir al CPS hacer de esta forma. Yo puedo señalar todo esto aquí, desde aquí, y me lo puedo llevar a Word y allá puedo poner los resultados. Pero aquí lo que voy a hacer es que voy a verificar cuál es mi solución y me quedo con la última. En un proceso analítico usted podría hacer una tabla donde usted va colocando en una tablita las diferenciaciones. Por ejemplo, solución 1, la que usted corrió inicialmente, usted pone entonces, por ejemplo, cuál fue su, su KMO, cuál fue su prueba de Bartlett, si fue significativa o no. Usted puede poner la varianza total explicada y puede decir si hubo o no cambios drásticos en la parte de las comunalidades. Bueno, uno va y después hace la segunda corrida y pone los detalles. Uno también podría tener este elemento de análisis. Bueno, entonces en este caso vamos a ver los resultados. Los resultados me dan los análisis univariados, a los que yo podría llevarme los Excel y calcular el coeficiente de variabilidad. Aquí yo tengo el consumo proteínico según fuentes.
También tengo aquí, por ejemplo, la matriz de correlaciones. Me da, es pequeña, miren, 0.003. Eso es bueno porque la determinante nosotros esperamos que no sea igual a 1. Este es el cálculo real de la matriz de correlaciones, o sea, pero la determinante de la matriz de correlaciones. Pero aquí tenemos nuestra prueba de fidelidad de Bartlett que nos está diciendo que es significativa, que ese valor .003 es significativo para decir que hay un grado de correlación entre las variables. Si observamos, aquí tenemos que entre animales rumiantes y cerdos y aves no hay aparente relación lineal, por ahí miren, no hay relación de tipo lineal, 0.15%. En cambio, en huevos, leche, con animales rumiantes, tenemos una relación moderada y directa. Y tenemos, por ejemplo, en cereales tenemos una relación inversa y moderada. Ya en semillas tenemos una relación baja de menos 35. Y si yo tengo dudas, 35 me voy aquí, me da .043. Quiere decir que ella está cerca del umbral, o sea, del 5%, nosotros estamos aceptando, por ejemplo, que ella cayó en la región de rechazo y decimos que 35% ya tiene un significado o una fuerza o algún tipo de asociación entre esas dos variables. Baja, baja o débil, o baja, vamos a decir baja, pero significativa, al nivel del 5%. Y ya vemos que frutas y verduras y animales rumiantes pues tienen una relación muy baja e inversa. Entonces la prueba no es significativa, quiere decir que nosotros estamos aceptando de que la matriz de correlaciones, el RO, la correlación bivariada entre frutas y verduras y animales rumiantes es no significativa, no es significativa. Quiere decir que, no, que el RO es igual a 0. No hay pesos o no hay explicación de esas dos, no hay explicación o no hay asociación entre esas dos variables. Y así lo podemos ver para el resto. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a verificar, si tenemos dudas, lo vemos, pero ya la prueba de esfericidad de Bartlett nos da la certeza ya a nivel de una prueba, un test, nos permite entonces corroborar si el determinante es distinto o no de 0. Cuando veo la KMO, que es la prueba de adecuación muestral, nosotros tenemos una adecuación muestral regular. Cuando vamos a las comunalidades, lo que observamos es el cambio. Aquí para hacer un acercamiento, vamos a ver un acercamiento a los análisis. Yo estoy observando que en animales rumiantes me da .472. Eso significa que, y tengo tres componentes, eso significa que esa variable con una solución de tres componentes no tiene presencia. También podría ser que ella podría tener iguales niveles de presencia en diferentes componentes principales, o podría ser que es una variable que no genera, no discrimina la solución que nosotros estamos buscando. O en la conjunción de todas esas variables, ella no está compartiendo suficiente información. Entonces, cuando vemos aquí, pues aquí nos confirma que pues, están entre 3 y 4 componentes. Eso a efecto de que aquí yo tengo la peculiaridad de que me da .95. Si en los resultados más adelante nosotros observamos que requerimos incorporar una nueva variable, lo hacemos. En el ejercicio práctico, yo les hablaba que me nombraran la primera y la segunda, pero no significa que usted no pueda agregar una tercera. Todo depende de los resultados del análisis. Entonces, si observamos aquí, una solución de 3 factores está reteniendo el 75% de la información, de la información o de el aporte que tienen las variables a el modelo. Entonces, es la proporción de la varianza explicada por las variables a la solución factorial de 3 factores. Miren, tenemos aquí, si hubiésemos elegido una más, hubiéramos tenido una ganancia de 10 puntos porcentuales. Eso se puede también analizar.
Eso va a depender también del tipo de objetivo o qué tanto conozcamos de aporte de nutrientes. Si observo la componente, aquí hay una saturación en las cargas componentes o loading. Estos aquí tengo, por ejemplo, .622, .63. Es difícil. Quizás si esto hubiera sido negativo, aunque en valor absoluto tienen pesos, analizarlo en forma negativa podría darme a mí mayor interpretabilidad, pero no lo tiene. Entonces, pero en el resto sí. Entonces, eso significa que yo podría hacer una rotación factorial a verificar si esto mejora esa solución. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer un análisis, pero en este caso vamos a usar una rotación. Vamos a hacer una rotación, vamos a hacer una rotación Varimax. Empezamos por la que es más utilizada. Damos continuar, todo lo demás va a quedar igual. Y nosotros vamos a verificar, en este caso, todo esto se mantiene porque la rotación solamente cambia es la distribución de los componentes. Y miren que los componentes ahora están mejor. Bueno, aquí también, los dos son negativos. Sigo teniendo algún tipo de problema aquí con las, las, las cargas componentes porque son relativamente similares y tienen el mismo signo. Entonces voy a probar con voy a probar con otra rotación. Voy a usar la Quatrimax, que también es ortogonal. Varimax, Quatrimax es ortogonal. Y voy a dar a aceptar a ver esto, cómo se acomodan los ejes. Y tengo entonces aquí, bueno, aquí hay una mejor solución porque yo tengo, por ejemplo, aquí me da menos 74, menos 75 aquí, y aquí es positivo. Quiere decir que yo podría decir, o podría decir que, por ejemplo, aquí el primer factor está denotando o va a clasificar alto a aquellos países que tienen mayor consumo de comidas calóricas o proteínas, que tienen bastante carga de proteínas, animales rumiantes como la vaca, el cerdo, no, rumiantes como la vaca, como la oveja, el carnero, creo que los cervatillos, ¿cómo que se llaman los cervatillos? Los bambis, ¿no? Que se llaman estos, los cervatillos o los cervatillos. Entonces, son animales rumiantes. Y tenemos aquí tenemos aquí que aquí van a ser altos aquellos que tienen alto consumo de verduras y frutas, reconociendo que las verduras son, las verduras son, en verdad, las verduras son los alimentos verdes, lechugas, pimentones, por ejemplo, pinaca, pero nosotros en Panamá le decimos verdura a la yuca, al ñame, realmente esos son almidones o tubérculos. Entonces tenemos ese mal uso pues del concepto. Entonces el último factor va a clasificar alto aquellos países que tienen mayor consumo de pescado y menos consumo de cerdos y aves. Por ejemplo, aquí vamos a ver qué pudiese ocurrir, por ejemplo, esto es con todas las variables. ¿Qué pudiésemos hacer si esta variable que está aquí y esta es la solución que queremos hacer? ¿Qué pasaría si nosotros tomamos y esta variable de animales rumiantes la eliminamos? Si yo hago eso, yo puedo hacer esto, reducción, lo llevo para acá y todo lo demás lo dejo igual. Igual en este caso habría que probarlo con Varimax y con Quatrimax para verificar
¿qué vamos a hacer? Y entonces observamos, aquí observamos esto se mantiene, lo único que no tengo la variable animales rumiantes o vacas o animales de carnes rojas, pues esto aquí mi determinante se mantiene bajo, el nivel este se mantiene, las cargas componentes, mira, vamos a ver estas cargas, 892, van a ver que aquí bajo un poco, se mantiene alta, en vamos a ver acá, pero ya eliminé 892, a ver, todo eso lo tenemos que comparar. Esto están entre altas y muy altas, ¿verdad? Comunalidades, pero vamos a observar que al eliminar la variable animales rumiantes, mi solución factorial de 3 factores retiene o sintetiza el 80.5% de la información proporcionada por las variables, es decir, la varianza total explicada por las variables a una solución de 3 factores. Si observamos acá, tenemos la matriz de componentes, aquí tenemos la contradicción a la hora de poder darle alguna dimensionalidad. Y aquí nosotros pues tenemos que aunque tienen los pesos parecidos, este está en nivel negativo. Entonces yo puedo decir que el primer factor va a ponderar, tengo un factor que va a ponderar alto, va a salir alto, porque esto me da positivo, a mayor consumo de cerdos y aves, a más consumo de huevos, a más consumo de leche, entonces esto es proteínico, entonces la fuente de las proteínicas de las proteínas es realmente en alimentos que son alta fuente de estos de este elemento, y las comidas almidonadas, que en este caso podrían ser los tubérculos, quizás los panes, o sea, todo lo que las pastas. Y yo tengo, por ejemplo, aquí en el segundo factor, uno donde va a ser aquellos países que tienen alto consumo de pescado, pero bajo consumo de carnes rojas, en este caso de cerdos y aves, bueno, aves es carnes blancas, de carnes de cerdos y aves, otro tipo de carnes, o sea, consumen más pescado que otro tipo de alimentos. Y aquí yo voy a tener los países, el tercer componente va a ser países que consumen más frutas y legumbres, pero no consumen, bajo consumo de leche. Entonces nosotros podríamos tener países altamente proteínicos, países de productos de pescado y esto pues frutas y legumbres. Y podríamos clasificarlo de esa forma. Entonces ya con esto nosotros podríamos irnos aquí, analizamos, reducimos factores. Aquí lo que quedaría es colocar, guardar como variable, mostrar la matriz de coeficientes. Bueno, las opciones ya las tenemos, le damos a aceptar. Y nosotros entonces aquí lo que vamos a tener es nuevamente los resultados como lo había analizado, la ganancia en información o la explicación de las variables a la solución factorial de 3 factores o de 3 componentes. Y tenemos entonces nuestra matriz rotada, que ya tiene mayor entendimiento a la hora de analizar. Tenemos los coeficientes, que son los que me sirven a mí para construir mi modelo. Y podemos decir que el asunto acá podría ser pudimos haber dejado la variable animales rumiantes, pero cuando nosotros podríamos nuevamente, si de repente no hubiésemos tenido ganancia en la varianza total explicada, volver a cargar en la variable y correr el modelo con ella, porque realmente su pérdida lo que hizo fue generarnos mayor información a nivel de la varianza total explicada. Que quizás aquí
ya van a ver más adelante análisis factorial, su eliminación o la incorporación de otro factor para ver cómo ella se manifiesta en con una solución mayor, de mayor número de factores, podríamos entonces decidir hacer esa solución. Entonces, pero viendo estos datos, ya con 3 factores nosotros podríamos hacer las clasificaciones y ya nosotros nos podríamos ir entonces a escribir el modelo y lo que hacemos aquí paso a paso es, pues, hacemos el análisis descriptivo. Usted puede seguir este mismo orden, aquí lo pegan y hacen su análisis. Aquí pegan la matriz de correlaciones y la analizamos. Y aquí, por ejemplo, hace el pegue, lo puede hacer así, hace el pegue de la varianza total explicada y lo analizamos. Vamos a seleccionar los componentes, en este caso la última solución, cómo quedarían los componentes. Determinamos las cargas, con la decisión. Aquí determinamos las cargas, componentes. Seleccionamos las componentes y calculamos sus coeficientes, que en este caso sería componente 1, 2, 3, y el modelo lineal, que está aquí, hay elementos que se podrían colocar en conjunto, o se ponen las salidas y usted va haciendo el análisis. Entonces, cuando vamos acá, nosotros tenemos el FAC1, que el FAC1 responde a, por ejemplo, esto puede ser, yo podría poner que es altamente proteínico. Todos son fuentes de proteínas, pero unos más que otros. Proteínas. Aquí era pescado. Y aquí era frutas y verduras. Perdón. Y aquí esto que está aquí, lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar aquí. Y ya nosotros podríamos entonces hacer, por ejemplo, este análisis gráfico, u otros, ¿no? Los que ustedes consideren o los que aplicaron por ejemplo, en estadística descriptiva. Aquí yo voy a poner el proteínico, por ejemplo, lo voy a poner en el eje X y los pescados. Puede ser cualquiera también. Voy a usar el tercero porque ustedes ya han visto que he usado siempre el primero y el segundo. No siempre es así. Usted puede hacer el análisis. Podemos hacer el análisis nada más para frutas, o nada más para pescados, o nada más para la parte de alta consumo proteínico. O podemos hacerlo también al final para en su conjunto ver lo que puede estar dándonos de información estas componentes. Vamos a colocar para que se muestre en la etiqueta de casos. Le damos a aceptar. Y nosotros estamos viendo, por ejemplo, vamos a ponerle aquí, vamos a poner los ejes porque ya estamos en datos estandarizados para que nos ponga los promedios. Y nos los ponga también de este lado. Y aquí cerramos. Y nosotros ya entonces tenemos esto que nos permite visualizar, por ejemplo, vamos a ver, está aquí, estas proteínas. Nos dice que los países, por ejemplo, aquí, Portugal y España, países con alto consumo de frutas y verduras, ¿verdad? Y moderado ¿cómo le llaman esto? En proteínas. Está moderado, está cerquita del promedio, está un poquito por debajo del promedio. Tengo países como Finlandia, alto consumo de proteínico. Tengo, por ejemplo, Albania, que tiene bajo consumo de frutas y proteínas, así que lo que puede ser que consumen otro tipo de alimentos. Y podríamos ir haciendo esas clasificaciones. Pues miren, Alemania, bueno, ella ahora está unida nuevamente, así que su cultura es la misma, así que están muy cercanas con respecto a los consumos. Alto consumo, este es alto consumo proteínico y bajo consumo en frutas. Entonces ahí vamos viendo cómo se corresponde. Aquí, por ejemplo, a mí me llama la atención
aquí vamos a ver qué pasa con el pescado entre España y Portugal. A ver, vamos a ver aquí, dispersión de puntos. Y ahora yo voy a, en vez de fruta, voy a ver el pescado. Entonces aquí igual ponemos igual ustedes también pueden hacer las clasificaciones, colocarlas en mapas, las clasificaciones a través de distribuciones de frecuencia. Y nosotros entonces tenemos aquí, pues miren, ahora España y Portugal se separaron. Obviamente Portugal, miren, tiene más consumo de pescado porque es un país costeño. Bueno, España también, tiene también arriba del promedio. Grecia tiene arriba del promedio el pescado, consume pescado. Y la parte proteínica la tiene moderada, tiene por debajo del promedio. Y tengo, por ejemplo, aquí, porque es que estamos analizando en los países en función de sus características. Aquí tengo esto: Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, países que están teniendo bajo consumo, tanto proteínico como de pescado. Así que pues que están consumiendo otro tipo de, no es que no lo consuman, sino es el alto el contenido. Si hay consumo, pero en este caso no pondera como alto. Y tengo, por ejemplo, a Italia con, con moderado, está entre el medio, y Rusia entre moderado consumo de pescado y proteínas. Y acá, por ejemplo, tengo ya países como Austria con bajo consumo de pescado, pero alto consumo proteínico. Entonces nosotros los vamos analizando de esa forma. Y aquí, por ejemplo, ya ustedes, como les decía, yo puedo analizar este solito y o este solo o este factor, o puedo combinarlos, los países en ejes, como lo vimos hace un ratito, o puedo hacer mis clasificaciones del que a mí me interese. Si yo pienso que puedo utilizar en este caso lo hago. Entonces yo podría después ver cómo clasifico los países de acuerdo a uno de ellos, o yo puedo hacer la clasificación de las proteínas, los pescados y las frutas en las componentes principales usando análisis de clúster, o podría también hacer con todas las variables de análisis de clúster y ver si se corresponden los valores, y tendría yo entonces la posibilidad de triangular, trabajar con 3 variables para un clúster, con todas las variables para hacer clúster, o yo podría trabajar con todas las variables para el clúster y ver si se asemeja a los resultados, las clasificaciones de la ubicación de los países de acuerdo a las categorías que yo creé para alguno o varios de estos factores. Entonces, así se realiza el ejercicio. Ustedes si allá pues le aplican algún tipo de criterio de clasificación, y esto pueden usar uno de los factores para hacerlo. Más adelante, cuando nosotros tenemos en la vida profesional, nosotros entonces podríamos hacer combinación de factores y criterios que puedan emerger de esas combinaciones de los índices de los factores obtenidos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que viene, que es el ejercicio en donde se aplica regresión lineal. Una aplicación de componentes principales para salvar los problemas de multicolinealidad en un análisis de regresión lineal.